Nos vamos a adentrar en tierras y tiempos lejanos. Carlos Almira nos lleva hasta el Japón feudal del siglo XVI gracias a su novela Issa Nobunaga, publicada por la editorial No Evolution. Guerreros, poetas, monjes, señores feudales son los ingredientes de una novela histórica que ha sido ya todo un éxito de crítica y que el propio Carlos Almira ha comentado junto a Susana García Polo. Dirigimos unos minutos nuestra atención hacia un lugar lejano, lo que hoy conocemos como Japón. Pero Issa Nobunaga nos traslada hasta allí, no solo en el espacio, sino también en el tiempo, y una manera de vivir el feudalismo. Este libro, editado por No Evolution, ha sido todo un éxito de la crítica. Su autor es Carlos Almira, doctor en historia que disfruta alternando géneros, como el cuento, la novela, la poesía y el ensayo, y ya ha cosechado algún que otro reconocimiento, como el premio de novela corta Catarsis por su obra titulada El jardín de los Bettencourt. Carlos Almira, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el periodo que recrea la novela dentro de la historia de Japón? La novela está situada a finales del siglo XVI, en el momento en que Japón sale de un periodo histórico muy largo de Edad Media, de aislamiento, y entra en contacto con Occidente, y entra en un periodo propio de la Edad Moderna. Carlos, ¿por qué decidió escribir esta novela? Yo decidí escribir la novela porque me fascinaba el mundo de Japón, que había descubierto a través de los haikus, la poesía haiku, que estuvo de moda hace unos años en Occidente, aunque se conoce desde hace mucho tiempo, pues me atrajo a mí hacia la civilización y la historia japonesa. Por otra parte, la historia de Japón no se estudia prácticamente en la facultad. Yo estudié historia, pero todo lo que tuve que documentarme lo busqué por mi cuenta, puesto que no era un tema que no se daba en la facultad. Precisamente le quería preguntar cuánto tiempo le ha llevado documentarse para hacer la novela. Bueno, la novela la he escrito en distintos periodos y la labor de documentación me ha llevado aproximadamente un año. Ha sido una labor minuciosa y a veces compleja. Aunque en el libro asegura que ante todo pretende ser escritor y no historiador con el libro. Sí, la novela es una novela histórica en el sentido de que está ambientada en un periodo, está documentada, la atmósfera pretende ser fiel al momento dentro de las limitaciones, pero en la medida en que los personajes, la trama, prima la ficción, es decir, que cuando hay una situación o un conflicto que es importante, aunque no se corresponda con los hechos históricos, pues yo le he dado más preferencia, puesto que es una novela, no un libro de historia. Bueno, vamos a hablar de los personajes. Los protagonistas son dos hermanos, ¿no? Bueno, son dos hermanos totalmente distintos. Uno es real, es un personaje histórico real. Oda Nobunaga es un personaje muy importante en la historia de Japón, comparable, a Carlos V en la historia de España. Es el unificador del Japón moderno y, por lo tanto, pues ahí me documenté incluso con imágenes, con acuarelas de la época, etcétera, sobre el carácter y tanto de las vicisitudes, la biografía, las batallas, etcétera. Y luego el hermano Issa Nobunaga es un poeta, es totalmente de mi invención, yo se lo adjudiqué como hermano en la novela, y jugaba un poco con el contraste entre el guerrero, el político, el hombre de acción práctica, y el poeta contemplativo, vagabundo, y de ese contraste pues intenté extraer la fuerza y el motor de la historia. Yo tengo una duda respecto a eso, porque si Issa es un personaje ficticio, ¿de quién son los poemas que se incluyen al final? Los poemas son míos. Yo esos poemas los había ido escribiendo ya porque, como le he dicho, mi interés por Japón viene del interés por el haiku, entonces yo escribí muchos haiku en esa época. Y luego algunos los incluí y algunos los escribí expresamente para la novela. Además es que Ángelo Olgoso en el prólogo asegura que esta novela está atravesada por una poesía sencilla, auténtica y evocadora. ¿Cuál ha sido la intención a la hora de introducir estos haikus a lo largo del texto y al final del libro? Bueno, en la medida en que Issa Nobunaga es un personaje inventado por mí, pues una de las cosas que hace, lo fundamental de su vida es la composición de haiku. Entonces yo introduje los haikus como si fuesen obra del propio Issa Nobunaga. Era una forma de darle una dimensión psicológica y biográfica al personaje.
Vamos a volver un poquito hacia el personaje principal, bueno, hacia uno de los dos hermanos, hacia Oda Nobunaga. ¿Cuál ha sido la importancia histórica de ese clan en Japón? Bueno, el clan de los Oda, aunque yo invertí el nombre del clan y el nombre del personaje como aparece en la novela, es fundamental. Es una de las familias feudales que partiendo de una situación de poder mediano, de mediana nobleza, empezó en el centro de la isla principal de Japón, empezó a conquistar señoríos, y a partir de ahí, en la época de Oda, pues ya se lleva a cabo la conquista de la capital y la unificación de las principales islas territorios de Japón, y la reposición del emperador como autoridad simbólica, pero de cierta importancia. Hemos hablado de esos dos hermanos que son los protagonistas de la novela, pero también hay otros personajes en el libro importantes, ¿no? Como el padre, Tonjiri, me parece que se llama, ¿no? El compañero de Isa. El compañero, sí. Los personajes siguen una línea curiosa. Por un lado, los personajes que están más involucrados con la guerra y la política son todos reales, casi todos son reales. Mientras que los personajes que están más vinculados con Isa Nobunaga, con la poesía, son todos ficticios. Entonces hay una especie de simetría entre los personajes reales y los personajes ficticios. Los reales son sacados de la historia política y militar, y los ficticios están relacionados con el arte y con la poesía y con Isa Nobunaga. ¿Cuál es la trama principal de la novela? Bueno, la trama principal es que Isa Nobunaga, que es el hermano mayor, pues no quiere heredar el feudo y desaparece en una vida vagabunda. Entonces muere el padre y Oda Nobunaga, el hermano menor, se hace cargo del feudo. Por un lado, se embarca en las conquistas y en las luchas, que son parte de la historia de Japón, y por otro lado se embarca en la búsqueda de su hermano desaparecido. Entonces, de las dos cosas que discurren paralelas, pues va surgiendo la novela. Hay que decir que hay una cierta desesperación en el libro del padre, ¿no? Al ver la diferencia entre sus dos hijos, que es también un poco lo que motiva todo lo que es el arranque de la trama. Claro, el padre se ve, pues tiene una mentalidad tradicional y dentro de esa mentalidad tradicional el varón mayor es el que debe heredar el feudo. Pero por otro lado comprende que no tiene una capacidad ni sus cualidades personales los llaman a esa vocación. De alguna manera, el que Oda se haga cargo, yo creo que supuso un alivio de este personaje. ¿Cuál es el papel de los occidentales en la novela? En este caso serían los portugueses. Los portugueses y los holandeses son los que establecen, además de los españoles, los primeros contactos con Japón. Los portugueses, concretamente, llevan las armas de fuego y el cristianismo, que son dos elementos muy importantes en estos momentos de la historia de Japón. Pues a partir de ese momento hay otros elementos de referencia que sobre todo Oda Nobunaga va a ser un personaje muy receptivo a esos elementos, como las armas de fuego, por ejemplo. No tanto el cristianismo, pero sí las armas de fuego occidentales. Bueno, hay otros temas en el libro. Se puede decir que la traición también, la culpabilidad, la guerra como forma de vida, ¿no? Yo intentaba hacer una novela que no fuese una novela de batallas o de samuráis típicas, sino que fuese una novela también psicológica, es decir, que los personajes tuviesen una cierta profundidad y una dimensión y fueran creíbles y fueran complejos. Y en ese sentido, pues todo lo que traducen, lo que hacen esos personajes, reflejaría ese intento de darles una dimensión psicológica y una complejidad creíble y que estuviera más viva la historia con eso. Bueno, además hay un despliegue de proverbios, de canciones, de poesía, de mucha cultura japonesa, de historia y de nombres. Para que no se pierdan los lectores, hay un glosario, ¿no?, en el libro. Sí, al final hay un glosario de nombres. No están todos, pero sí los más importantes, porque los personajes, claro, los nombres japoneses enseguida se pierden, pero los más importantes puede seguir el hilo conductor sin ningún problema al final. Carlos, a mí me gustaría que para finalizar nos leyera alguno de esos haikus que escribió y que ha incluido en el libro, el que más le guste. Pues con mucho gusto. Por ejemplo, un gato duerme en la horquilla del árbol, pasa una nube. El haiku es una forma de poesía en la que no hay verbo ni acción, se sintetiza en 17 sílabas, pues una instantánea del cosmos, una visión del mundo muy, muy concentrada en muy pocas palabras. Sobre todo se dedican a la naturaleza, también a la forma de visión interior, tienen una dimensión incluso religiosa para la cultura japonesa.
Pues Carlos Almira, encantada de haber charlado con usted. Muchas gracias por habernos trasladado hasta el lejano y remoto paisaje japonés. Muchas gracias a vosotros.